9. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Libro de Hebreos capítulo 9, verso 24. Póngase de pie conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, verso 24, de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sus manos levantadas. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Padre, que bendigas esta palabra. Bendice, Señor, la aportación espiritual, Señor, ministerial, que en este momento va a ser sembrada en cada corazón, y permite que a través de ello, Señor, tu pueblo comprenda el propósito, Señor, de Jesús al venir aquí a la tierra, Señor, y también el propósito de nosotros al habernos puesto también sobre esta faz de la tierra. En el nombre de Jesús suplicamos, Señor, que en aquellos lugares donde haya en este momento terremotos, Señor, temblores en varias partes del mundo, Señor, tú guardes a ese pueblo, guarda a tus hijos, guarda a la gente, Señor. Permite, Padre, que por medio de esto que está sucediendo, por medio de la naturaleza, ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra, al arrepentimiento genuino, y en su momento a la conversión, creyendo que Jesucristo es el único Salvador del universo. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, creemos que así es de aquí en adelante, y creemos, Señor, que aunque pasen miles de cosas en este lugar y en el lugar donde nos encontremos, siempre estaremos, Padre, en el hueco de tu mano preciosa. Por Jesucristo nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a su Señor. Aleluya. Tome su lugar, mi amado hermano. En esta hermosa noche ya, lo que estamos leyendo, fíjese que cuando Pablo escribe esta hermosa carta al pueblo judío, podemos ver con claridad que en todo momento, en todo tiempo, hace un gran énfasis acerca del sacrificio que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. El hecho de conocer, el hecho de saber que Jesús era el Salvador del universo, nos lleva a pensar que muchas personas no lo pueden aceptar. Desde aquel entonces, el mismo Juan, en su capítulo 1, en el capítulo 1 de su libro, en el verso 12, él mismo decía: a los suyos vino, es decir, al pueblo de Israel vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Pablo habla en este libro de Hebreos acerca de Jesús, él usa una plataforma para saber quién es Jesús para nosotros, quién era Jesús en aquel momento para el pueblo judío y quién era Jesús para toda la humanidad. Es por eso que hoy en día nosotros debemos entender algunas características de lo que Jesucristo mismo vino a hacer aquí en la tierra, dejando claro qué es para nosotros. Pero sabes, a Jesús en el libro de Mateo capítulo 16 le importaba qué pensaba la gente de él cuando llega con Pedro y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, lo importante no es muchas veces lo que otra persona quiere que nosotros sepamos acerca de Jesús, sino lo que Jesús es realmente para ti. Porque nosotros podemos aprender que para Juan, Jesús era el todo, Jesús era el símbolo del amor, era el todo en el amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, cuando nos habla Pablo nos habla acerca de la magnificencia de su poder, de su nombre, diciendo que Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, nos habla del poder del maravilloso nombre de Jesús. Poder hablar de Jesús en el libro de Marcos nos habla de los milagros, en el mismo evangelio de Juan nos habla acerca de las enseñanzas maravillosas por medio de las parábolas, al igual que el libro de Mateo. Sin embargo, en cada uno de los escritores de la Biblia sabemos que hay algo que identifica lo que es Jesús para ellos. Pero en este momento quiero hablarte de lo que Jesús nos muestra en el libro de Hebreos, pero también lo que Jesús viene a hacer para ti y para mí, siempre y cuando tú lo recibas. En este pasaje comento podemos ver
algunas situaciones de lo que es Jesús para nosotros y en cada una de las etapas. Es decir, si nosotros podemos ver que Jesús es un gran maestro, como en muchas veces, como en el libro de Juan, cuando llegaba Nicodemo en el capítulo 13 y le decía: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no hubiera venido de Dios. Es decir, le decía el maestro. Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos envió a Jesucristo para que fuera el pastor de las ovejas. Por eso tú puedes ver que en el mismo libro de Juan, en repetidas ocasiones, nos dice: yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el pastor de este pueblo. Entonces podemos ver con claridad que Jesús viene a ser el pastor. Pero si nosotros vemos que Jesús viene a ser el pastor, nosotros debemos de ver qué calidad utiliza Jesucristo mismo para nosotros como pastor. Si Jesús es nuestro pastor, ¿en qué grado de nuestra vida podemos decir que está Jesús? Porque cuando uno mismo, ojalá y me puedan ayudar ahí atrás. Cuando uno mismo tiene a Jesús, podemos ver que llegan a pasar ciertas situaciones. Pero entonces yo te pregunto, ¿Jesús es para ti el pastor? A ver, yo te pregunto nuevamente, ¿Jesús es para ti el pastor? Es decir, Jesús puede decir: yo soy el buen pastor. Yo te pregunto en esta hermosa noche, ¿Jesús para ti es el pastor? ¿Jesús es tu pastor o no es tu pastor Jesús? O podrás decir: pastor, todavía estoy pensándolo, porque a lo mejor Mahoma es mi pastor, a lo mejor Buda es mi pastor. Yo te pregunto, ¿quién es tu pastor? Porque sabes, mi amado hermano, cuando hablamos acerca del pastor, del gran pastor, el buen pastor, es Cristo. Pero entonces, en cada una de las características y etapas que podemos ver acerca y por medio de Jesús, podemos ver que nos lleva a algo. Es decir, Jesús aquí va enfilado en tres etapas. No solamente se dice el pastor. Cualquiera podría decir: bueno, yo soy un pastor, tengo un rebaño, y como pastor de ese rebaño yo les digo, hagan y hacen, yo las cuido, les procuro. Pero sabes, Él no se nombró un pastor normal. Aquí podemos ver que Él utiliza una palabra en el libro de Juan capítulo 10, en el verso 11, verso 14, verso 16. Él habla y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero entonces, al hablar de un buen pastor, Él está diciendo: no quiero que te quede claro que yo soy solamente un pastor. No quiero que te quede claro que yo soy cualquier pastor, porque podemos ver en el libro de Ezequiel, Jeremías, Isaías, acerca de aquellos pastores que descuidan a las ovejas, acerca de aquellos pastores que las maltratan, acerca de aquellos pastores que utilizan a las ovejas perdiquebradas y hacen de ellas carne y lo que quieran. Sin embargo, cuando Jesús viene, se autonombra el buen pastor. Y quiero en esta hora que tú y yo veamos estas tres etapas: Jesús como el buen pastor, Jesús como el gran pastor, y Jesús como el príncipe de los pastores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Está enojado conmigo? A ver, denle una ofrenda de palmas a su gran pastor. Aleluya. Mire, quiero que usted vea conmigo Juan capítulo 10, verso 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo soy el buen pastor. Diga conmigo: el buen pastor. Cuando Jesús le está diciendo: yo soy el buen pastor, le está diciendo: lo mismo que yo soy es lo mismo que debes de ser tú. Lo mismo que yo hago es lo mismo que tú vas a hacer. Lo mismo que yo digo es lo mismo que tú vas a decir. Es decir, Jesús viene a ser un ejemplo para nosotros como pastor. Y en este verso nos habla y nos dice: yo soy el buen pastor. Diga conmigo: el buen pastor. Y entonces, vaya usted conmigo, libro de Hebreos capítulo 13. Tome su arma rápidamente, porque vamos a ver algunos versos. Capítulo 13 del libro de Hebreos, en el verso 20, dice la escritura de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Diga conmigo: el gran pastor, por la sangre del pacto eterno. Él es, ya no solamente aquí habla Pablo y dice: Él es el buen pastor cuando estuvo aquí. Pero aquí ya había muerto, pero también había resucitado. Ya no era el buen pastor, ya era el gran pastor. Y entonces más adelante escribe Pedro, y si usted va conmigo a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 4, dice así acerca de Jesús: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Diga conmigo: príncipe de los pastores.
Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Si usted no pierde de vista estos 3 versos en comento, quiero que usted vea conmigo. Dice Jesús en el primer verso de Juan, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué quiere mostrarnos el Señor Jesús con este primer verso? ¿Qué es lo que hace un buen pastor? El buen pastor, aquí en la vida de Jesús, el buen pastor se ve en su muerte. Porque en su muerte es aquel que es capaz de dar la vida por las ovejas. Es decir, aquí Jesús se ve y dice: bueno, yo soy un buen pastor, pero como buen pastor se va a ver que verdaderamente soy un buen pastor en mi muerte, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Llega el tiempo de Pablo en el libro de los Hebreos y él mismo dice: bueno, aquí ya no estamos hablando del buen pastor. Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Está hablando de la resurrección, es decir, cuando viene la etapa del gran pastor, que es Jesucristo, ya no viene en la etapa de la muerte, sino viene en la etapa de la resurrección. Ya no se quedó solamente en decir: soy un buen pastor, porque el buen pastor solamente se califica desde el momento en el que él está preparado para recibir la muerte por causa de usted y por causa mía. Pero en el libro de Hebreos ya dice, ahora quiero que lo vean de esta manera: soy un gran pastor. ¿Por qué? Jesús, hablando Pablo acerca de Jesús, dice: él es el gran pastor. ¿Cómo se ve que es un gran pastor? El gran pastor se ve en la resurrección, ya no solamente en la muerte, sino hasta la etapa de la resurrección. Es como nosotros podemos comprender que llega la etapa del gran pastor. Y entonces culmina Pedro hablando y dice: entonces cuando venga aquella etapa incorruptible, que es la etapa de gloria, cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces en la etapa de Jesús ya vimos lo que es el buen pastor en la etapa de la muerte, el gran pastor en la etapa de la resurrección. Pero cuando llega el momento, en el tiempo de la gloria de Jesucristo misma, entonces aquí ya no dice, ya no es el buen, ya no es el gran, sino es el príncipe de los pastores. Son 3 etapas de Jesús que nos hace notar lo que Él vino a hacer y en la gloria en la cual Él estuvo desde el momento en el cual venció a la muerte, porque se vieron las 3 etapas. En la primera, en la muerte; la segunda, en la resurrección; y la tercera, en el tiempo en el cual Él tomó dominio de sobre todas las cosas. No sé si me voy explicando. Entonces usted puede ver estas 3 etapas. Pero entonces, si nosotros podemos tomar de ejemplo lo que Jesús es, quiero que usted note esto. Jesús dice: soy un buen pastor en la etapa de la muerte. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer en esta primera etapa de la muerte? Nos enseña: si tú quieres ser, hijo, si tú quieres ser un buen pastor, si tú quieres un buen pastor con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con la congregación, que más adelante Dios te va a dar, porque de aquí va a sacar muchos pastores, quiero que lo veas. Si tú quieres ser un buen pastor, ¿qué es lo que necesitas hacer? Lo primero, necesitas verte en la misma etapa de Jesús, en su muerte. Es decir, necesitas morir para el mundo. Si tú no mueres para el mundo, no puedes estar listo para ser un buen pastor. Si no estás dispuesto a dejar tu vida misma para servirle al Señor, no estás sacrificando esa etapa y no estarás listo para ser un buen pastor. Pero si tú estás listo para ser un buen pastor, es porque tú dices: yo estoy en este momento muriendo para el mundo, pero viviendo para Cristo. Y entonces viene una segunda etapa, en la etapa de la resurrección. Llega el momento en el cual estás dispuesto a resucitar. Moriste para el mundo, pero estás dispuesto a resucitar para Cristo. ¿Para qué? Para así como tú resucitaste para Cristo, estás en ese momento diciendo: bueno, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Ya no te habla solamente de la etapa de la muerte, ahora te habla de la etapa de la resurrección, de tu resurrección y de la resurrección que le vas a dar a los demás